Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Vamos a dar inicio a esta lección planteándoles una interrogante a la que ustedes mismos podrán dar respuesta después de escuchar algunos comentarios al respecto. Se trata de determinar si información y comunicación son iguales o no. Para ello, evidentemente, lo primero que se hace necesario es que yo les comente en qué consisten cada uno de estos procesos. Al respecto, les digo que la información es el proceso mediante el cual el emisor transmite un mensaje. No necesita que el receptor conteste nada al respecto, pues el objetivo de una información es transmitir el contenido de un mensaje que se necesita que se conozca. Por solo citar un ejemplo, les comento que si estuviésemos en un grupo clase donde estudiantes están en presencia de un profesor recibiendo alguna asignatura, una persona llega a la puerta, pide permiso y le dice a ese grupo de estudiantes que cuando concluya el último turno de docencia deberán bajar al salón de reuniones para tener un intercambio con el rector. Inmediatamente esa persona agradece que le hayan permitido transmitir la información y continúa de grupo en grupo ofreciendo este mismo mensaje. Evidentemente estamos en presencia de un proceso de información, mientras que la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor envía un mensaje en espera de la respuesta del receptor, significando esto que el proceso de comunicación sí exige que se establezca un intercambio, una interrelación entre los interlocutores. Por citar el mismo ejemplo que ya habíamos hecho referencia, si en el momento en que la persona encargada de transmitir esa información al grupo de estudiantes que están recibiendo docencia surge alguna duda, ya sea de uno de los estudiantes o del propio profesor, y se establece un intercambio, entonces dejamos de estar en presencia del proceso de información para pasar al proceso de comunicación, significando esto que información y comunicación son dos procesos diferentes, que aunque la información está dentro del proceso de comunicación, ellos no son la misma cosa. De hecho, las diferencias que se pueden establecer entre estos dos procesos evidencian que no son procesos iguales. Y también existen algunas semejanzas. Les estoy hablando de que ambos son procesos, uno incluye al otro, pero definitivamente no son la misma cosa. El objetivo de la información es transmitir solo el contenido de un mensaje, mientras que la comunicación exige que haya un intercambio, una interrelación entre los interlocutores. Por ejemplo, en muchas ocasiones escuchamos de forma errónea decir a una persona encargada de transmitir una información: vengo a comunicarles, en lugar de decir vengo a informarles. Podemos entonces todos tomar ya esta nota conclusiva en sus libretas de que información y comunicación son dos procesos diferentes. Precisamente en este momento de la lección yo los invito a observar y copiar una definición bastante completa de comunicación, que es con la que más se trabaja por estos tiempos. Claro, esta definición ha sido resultado de muchos criterios de estudiosos al respecto. Observen entonces y copien. Comunicación puede entenderse como intercambio, interrelación, como diálogo, como vida en sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con las necesidades productivas de los hombres y no puede existir sin el lenguaje. Comunicación es pensamiento compartido y no puede existir pensamiento sin palabras.
A través del proceso de comunicación social se transmite el resultado de la actividad psíquica de los hombres y desde sus orígenes permitió la transmisión de ideas, pensamientos y experiencias vividas, pero también de los conflictos, las necesidades y las aspiraciones de los hombres. Ya en esta lámina les muestro la primera parte de esta definición, que como pueden observar está muy completa y aborda cada uno de los elementos que integran el proceso de comunicación. Esta vez para que lo copien, recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía. Ya en esta lámina les muestro la segunda parte del concepto de comunicación, también para que la copien.
Hemos comenzado esta lección planteándoles esta relación entre información y comunicación para que les resulte más didáctico conocer cada una de las características de la comunicación como proceso de intercambio y interrelación entre los hombres, porque ya saben ustedes de lecciones anteriores que la comunicación como proceso surge a partir de la necesidad que tenía el hombre primitivo de relacionarse con el resto de las personas. De ahí que podamos asegurar que la comunicación tiene una función esencialmente social. De estos y otros aspectos relacionados con la comunicación en sus dos manifestaciones, oral y escrita, estaremos comentándoles en esta lección. Les propongo, por tanto, que copien el tema de hoy. Tema: importancia social de la comunicación. La comunicación oral y escrita. Macrohabilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. Narración oral y escrita de leyendas populares. Ya les había comentado que la comunicación puede darse tanto de forma oral como de forma escrita. La siguiente lámina los ayudará a comprender en qué consisten cada una de estas manifestaciones. Comunicación oral: intercambio que se establece entre dos o más interlocutores. Puede darse de forma directa mediante la conversación, el diálogo, la discusión grupal, la conferencia de algún profesional o el monólogo de un experto en algún tema o asunto. La forma indirecta funciona generalmente cuando conversamos por teléfono.
Ya en esta lámina les muestro la definición de comunicación escrita. Es el intercambio que se establece al leer un libro u otro texto, mediante el que conocemos los criterios de una persona o colectivo de personas, del cual podemos ofrecer nuestro parecer y establecer puntos de coincidencia o desavenencias. Puede también darse mediante cartas o telegramas, y en su forma más avanzada tenemos el correo electrónico y el fax. En el proceso de comunicación, que como pudieron ustedes mismos constatar, puede darse tanto de forma oral como de forma escrita, existen 4 macrohabilidades que resultan muy importantes para que el lenguaje funcione correctamente y podamos, por tanto, lograr los objetivos propuestos. Observen de qué se trata. Hablar, escuchar, leer, y escribir. Macrohabilidades del lenguaje son entonces hablar, escuchar, leer y escribir. Vamos ahora a conocer en qué consisten cada una de estas macrohabilidades tan necesarias para que el proceso de comunicación sea efectivo. Ya en esta lámina les muestro la definición de la primera macrohabilidad. Hablar es articular palabras para darse a entender, expresarse de un modo cualquiera, o sea, elocuentemente, de forma popular o con un estilo propio. Al hablar podemos hacerlo por diversos objetivos: conversar, perorar, que significa hablar en un meeting, rogar, interceder, explicar, aclarar o cualquier otro fin que nos impulse a hacer uso de la palabra.
Ya en esta lámina les muestro la definición de la segunda macrohabilidad: escuchar, estar atento para oír algo, hacer caso, tomar en cuenta, sobre todo cuando se nos da un consejo, obedecer cuando se trata de escuchar la voz del deber, y hasta hablar escuchándose uno mismo cuando necesitamos hacernos reflexionar sobre algún tema o suceso. Ya esta lámina les muestra la definición de la tercera macrohabilidad. Leer es saber juntar las letras para conformar palabras y textos en general. Comprender lo que está escrito o impreso en una lengua que entendamos. Decir en voz alta o pasar la vista por lo escrito para enterarse de lo que contiene un texto. Leer es sobre todo darse cuenta del significado de algo, aunque se trate de un sentido oculto, interpretando ciertos signos. Esta lámina les muestra ya la definición de la última macrohabilidad: escribir.
representar palabras, ideas o sonidos por signos convencionales, redactar, escribir libros o discursos, componer, escribir música o comunicar por escrito, escribir una carta. Luego de abordar todos estos elementos relacionados con la comunicación, tanto oral como escrita, les comento que una de las manifestaciones literarias más antiguas que recoge hoy la literatura escrita es la leyenda, la cual surgió de forma oral por los primeros habitantes, que cuando al tratar de explicar cada uno de los fenómenos que los rodeaban, lo hacían creando historias con un basamento puramente religioso. Ahora los invito a disfrutar de un material que mucho se relaciona con lo que nos narra el clásico La Ilíada de Homero, obra que estarán ustedes estudiando más adelante. Se trata de los sucesos que dieron origen a la guerra entre griegos y troyanos. Who's there? Beauty is all. All is beauty. Victory goes to the strong. Gold rules men. Wealth is power. Paris must choose. You must judge who of us is fairest. Who are you? Choose me, Paris. I am Hera. I can give you wealth beyond your dreams. Athena brings victory and glory forever. Look into its face, Paris. See what Aphrodite gives. The most beautiful woman in the world. Helen. De leyendas como estas podemos disfrutar gracias a que luego de surgir como narración oral fueron escritas para formar parte de este tipo de narración, permitiéndonos conocer los más remotos acontecimientos ocurridos en aquellos tiempos.
Tal vez la leyenda más famosa sobre Afrodita está relacionada con la guerra de Troya. Cuentan que Eris, la diosa de la discordia, la única diosa no invitada a la boda del rey Peleo y de la Nereida Tetis, arrojó resentida a la sala del banquete una manzana de oro destinada a la más hermosa. Cuando Zeus se negó a elegir entre Hera, Atenea y Afrodita, las tres diosas que aspiraban a la manzana, ellas le pidieron a París, príncipe de Troya, que diese su fallo. Todas intentaron sobornarlo. Hera le ofreció ser un poderoso gobernante, Atenea que alcanzaría una gran fama militar y Afrodita que obtendría a la mujer más hermosa del mundo. París seleccionó a Afrodita como la más bella y como recompensa recibió a Helena de Troya, la mujer del rey griego Menelao. El rapto de Helena por París condujo a la guerra de Troya. Ya en esta lámina les muestro la primera parte de esta leyenda, ahora para que la copien. Ya en esta lámina tienen la segunda parte de la leyenda también para que la copien. Observen y copien ahora los ejercicios que deberán realizar luego de releer cuidadosamente la leyenda. Podrán además comprobar qué aprendieron con esta lectura. La primera actividad les pide marcar verdadero o falso según corresponda. Eris fue la diosa de la armonía, quien primero llegó a la boda del rey Peleo, la diosa de la discordia.
Vamos entonces a observar cuál de los planteamientos debieron haber seleccionado como respuesta correcta. Eris fue la diosa de la discordia. Esa es la respuesta correcta según lo planteado en la leyenda. Ya en esta lámina les muestro la segunda actividad. También deberán marcar verdadero o falso según corresponda. Paris, príncipe de Troya, eligió como más hermosa a Atenea, Hera o Afrodita. Vamos entonces a revisar cuál debió ser la respuesta que ustedes eligieran. Paris, príncipe de Troya, eligió como más hermosa a Afrodita. Y ya en esta lámina les muestro la tercera y última actividad que deberán ustedes responder sobre la lectura de esta leyenda. También deberán marcar verdadero o falso según corresponda. El rapto de Helena provocó la guerra de Troya, una discusión entre los dioses, una pelea entre Paris y Menelao. Vamos entonces a observar también la respuesta correcta que debieron haber ofrecido en este ejercicio. El rapto de Helena provocó la guerra de Troya, según nos cuenta la historia de esta leyenda. Ahora les voy a proponer como última actividad de esta lección que copien qué contiene el trabajo independiente de reafirmación de estos contenidos. Trabajo independiente. Redacta un párrafo donde expongas tu criterio sobre la importancia social que a tu juicio tiene la comunicación.
Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.